una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué se lanzan en contra de San Juana, que ya la volvieron famosa? Además, es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista. Y ese organismo 19, artículo 19, está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene que ver con artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Y bueno, después de escuchar las calumnias de López Obrador en contra de esta organización que defiende a periodistas, que defiende no solamente a periodistas, sino también que hacen el trabajo de activismo y ayudan a las personas, que ayudan a comunidades, ¿sí? Que defienden los derechos de los periodistas, de aquellas personas que exhiben la corrupción, que no lo ha hecho el desgobierno federal, que exhiben a los delincuentes, a los criminales, y que no lo hace López Obrador, ni siquiera los que deberían de hacer el trabajo que se les pide. La verdad, escuchar a López Obrador es como escuchar a Benito Mussolini, es como escuchar a tal vez a Hitler, ¿no? Es que de verdad es fascista lo que menciona López Obrador, es fascismo, ¿eh? Pues bueno, artículo 19, el día de ayer, 31 de marzo, sale a dar su postura y dice así: la conferencia matutina, obviamente de ayer, del llamado presidente López Obrador, descalificó el trabajo de artículo 19, obviamente emanado desde los Estados Unidos, pero eso no significa que trabaje para el gobierno directamente. No está financiado por el Departamento de Estado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué tanto ataque al Departamento de Estado de allá? Seguramente porque está haciendo el trabajo que nunca hizo el desgobierno mexicano, en el caso de Salvador Cienfuegos, ¿verdad? Por ahí viene el asunto. En fin, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, al asegurar que está apoyado por el extranjero y que las personas que colaboran ahí pertenecen al movimiento conservador. Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia de trabajo de aquellos quienes buscan llamar al poder a cuentas. Como consejeros de la Oficina de México y Centroamérica de Artículo 19, sabemos que la organización, fundada en nuestro país en 2008, ha sido el artífice en la promoción de la libertad de prensa y derecho a la información. Somos un grupo de personas dedicadas, chéquense esto, al periodismo, las leyes y el activismo por los derechos humanos, y que coincidimos plenamente en la necesidad de una ciudadanía libre de expresarse sin intimidación o violencia y de llamar a cuentas a los gobernantes. Son dos banderas que también formaron parte de la agenda que López Obrador enarboló en sus campañas presidenciales.
Como consejeros, conocemos las fuentes de financiamiento de la organización que además son públicas. El presidente puede verificar ahí que no hay empresas extranjeras financiando sus actividades, sino fundaciones y gobiernos que apoyan proyectos en la sociedad civil de decenas de países alrededor del mundo. Parte del financiamiento proviene de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos. Por eso les digo que no es de forma directa. Si fuera el Departamento de Estado sería de forma directa. Aquí es indirecta. Que también ha aportado fondos para iniciativas en derechos humanos en las que participa el propio gobierno federal, o el desgobierno, mejor dicho. Pero más allá vemos con preocupación la forma en la que el presidente se ha alejado de los atributos de una sociedad democrática. Durante más de una década, a lo largo de gobiernos de signo partidista distinto, artículo 19 ha dado la batalla por defender a periodistas del acoso del poder y procurar el acceso de la ciudadanía a información pública y tecnologías de comunicación libres de censura. Los informes anuales de artículo 19 son un comprende de cómo la libertad de prensa, el acceso a la información y los derechos digitales se han deteriorado en México a lo largo de los últimos años. Esos informes han sido presentados durante los desgobiernos de Felipe Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Son considerados una de las principales fuentes de información sobre los temas en el país. Artículo 19 ha sido protagonista en algunos de los casos más emblemáticos de la libertad de expresión en los últimos años. Encabezó la defensa legal de Lidia Cacho en la denuncia por tortura que sufrió en su labor informativa, logrando una disculpa pública del Estado mexicano. Formó parte del grupo de organizaciones que reveló el uso de software Pegasus para espiar a periodistas y activistas durante el desgobierno de Peña Nieto. Promovió un amparo en la que la Suprema Corte obligó al Congreso de la Unión a legislar sobre la publicidad oficial. También encabezó la defensa legal de San Juana Martínez, hoy directora de Notimex, cuando su trabajo periodístico le provocó una demanda por daño moral. El equipo legal encabezado por el hoy director de la oficina Leopoldo Maldonado logró que la demanda fuera retirada. El año pasado, artículo 19 colaboró con Aristegui Noticias y Signal Lab del ITESO en la revelación de una red de ataques cibernéticos contra críticos del gobierno orquestada desde la dirección de Notimex. Dejamos claro que esta acción es total consonancia con uno de los objetivos de la organización, llamar a cuentas el abuso de poder para afectar la libre expresión. Lo ocurrido en la conferencia del 31 de marzo es una muestra más de una creciente intolerancia a la crítica y a la información incómoda para el desgobierno federal. Voy a agregar desgobierno porque eso es lo que es este actual llamado gobierno, es un desgobierno. Sigo ya para terminar. No es nuevo en el trabajo de artículo 19 una organización fundada, chéquense, en Londres, Inglaterra, en el 87 y que 3 décadas ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo. ¿Saben por qué fue fundada en el 87? ¿Quién estaba en ese momento como canciller? Nada más y nada menos que Margaret Thatcher. Para los que no sepan, por eso se fundó artículo 19, porque había censura, había también amarillismo por parte de la prensa y que estaban censurando a los que verdaderamente estaban informando allá en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Ya entendieron por qué se fundó artículo 19? En contra del neoliberalismo. Ese neoliberalismo que tanto menciona López Obrador que se ha acabado cuando estamos en una nueva fase o en una continuidad nada más un poco más recalcitrante. Por eso se fundó artículo 19. Lo que nos preocupa es que México esté cayendo en lo mismo. Y lo firman Santiago Corcuera, Daritza Diversen, Javier García Ramos, Adrián López, Adela Navarro Bello, Michael Reed Hurtado y Gabriela Worketing. Digan lo que digan, aunque digan, no, es que hay algunos que trabajan en Televisa. Pero por lo menos han alzado la voz. Independientemente de donde trabajen, ¿eh? Como Gabriela Worketing, que sí, yo creo que ya no trabaja mucho directamente con esta empresa de Narcovisa, ¿no? Y ahora sí ya tiene su... Como que se ha ido separando de a poco, pero lo que es Adela Navarro Bello, una periodista que le ha pegado a las cúpulas del poder, ¿eh? Uy, no saben cuánto le ha pegado, ¿eh? Una persona que pues merecen también mucho nuestro respeto. A ver, compas, esto no le va a gustar a los pejes ni le va a gustar a las personas que pues, se dedican a la corrupción, ¿verdad? Que han, vamos,
es que se me fue la palabra, que han mostrado la realidad desde el desgobierno de Felipe Calderón hasta el actual, todas las cosas que han pasado en contra de periodistas, activistas y también en investigaciones que dañan al pueblo mexicano. López Obrador pues obviamente recibe órdenes de gente, pues ya saben de qué calaña, o hasta él mismo es parte del problema, que por eso en algunos temas se quedó callado, ¿se acuerdan? Sobre todo el caso Ayotzinapa. Ahí tienen. Les dejo la información, que esto pues desde ayer lo debí publicar, pero bueno, había muchas cosas que hacer y ahora sí. Que esto es muy importante, porque Artículo 19 es una organización que sí trabaja para que se cumplan los derechos de la libertad de expresión, no de ataques ni descalificaciones, para trabajar en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, no a lo que le conviene a López Obrador. Ya saben, saludos compas.